Hay una sola presencia, hay un solo poder, hay un solo bien, hay una sola y justa y perfecta acción en todo el universo y en nuestras vidas. Gracias a tu divina presencia, gracias a tu poder, gracias a tu amor, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial. Gracias, Padre, por la infinita misericordia que tuviste para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a tu luz, Padre Santo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos ha edificado como ministro sacerdote de un nuevo pacto. Gracias, Señor, porque podemos ser maestros de tu palabra y llevarla a los hermanos y compartir con ellos y junto con ellos crecer en lo que es la fe. Nuestro Señor Jesucristo te dijo que nos santificara en su palabra, Padre Santo. Recibimos esa santificación a través de tu palabra, Señor, porque a más conocimiento que tenemos de la palabra, más somos en ti, Padre Santo. Por eso queremos compartirla, para que más sean en ti y contigo, en la unción de la palabra que es Cristo. Bendiciones, amados hermanos. Estamos en la clase acerca de las epístolas de los romanos, la carta a los romanos, y es una clase gloriosa que estamos dando cada semana, y tenemos a nuestra pastora Laura Cisa Luciano, quien tiene a bien conducirnos por el deleite de esta palabra de verdad del nuevo pacto. Laura, contigo tu pueblo. Bendiciones para todos. Amén, amén. Dios le bendiga. Continuamos como cada viernes. Hoy tenemos la tercera lección acerca del libro a los romanos y estamos analizando o exponiendo el capítulo 1. La semana pasada llegamos hasta el versículo 13-14 que voy a retomar para la declaración que se hace en el versículo 16-17. Algo sumamente importante que se expone en estos dos versículos y que es sumamente profundo: el poder del evangelio. Romanos 1:13 en adelante dice: pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, a griego y a no griegos, a sabio y a no sabio, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarle el evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo, más el justo, por la fe vivirá. Después de esa introducción que hace el apóstol Pablo, presentándose a sí mismo en su ministerio, presentando el evangelio de parte de quien él está viniendo, presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios, ahora hace la declaración fundamental y la base de la doctrina para la carta a los romanos, lo que es la base de todo lo que él va a desarrollar. Recordemos que esta es una carta que tiene en su gran parte de su contenido, es un mensaje doctrinal, donde se trata el tema de la salvación, la justificación, la gracia, de manera muy clara, pero puntual, para que esta iglesia pueda tener un fundamento firme, y sobre todo porque estaban en un lugar donde había mucho paganismo, había mucha corrupción, había muchas situaciones que no permitían que se desarrollase la vida espiritual de algunos cristianos que habían aceptado, que se habían acercado, que habían sido atraídos por el evangelio. Entonces, esos dos versículos tienen una gran importancia y
una proporción enorme comparado con con ese tamaño que tiene, que son apenas un parrafito de 5, 4 renglones, pero tiene una profundidad espiritual, tiene un significado espiritual bien fuerte. Por eso el apóstol Pablo, cuando está diciendo acerca de ese viaje que está planificando, que está con mucha expectativa de ir no solamente para que ellos reciban de él, sino que él también va abierto para recibir de ellos, y menciona los grupos que están en la iglesia, que están griegos, los no griegos, los judíos, no judíos, a los sabios. O sea, yo soy deudor, porque él se propuso desde que el Señor transformó su vida, llevar y pregonar el mensaje del evangelio. Entonces él siempre estaba en esa posición de que tenía que ir a anunciar el evangelio porque era una deuda, no para con los hombres, sino para con Dios. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, quiere decir que su confianza para compartir esta noticia no está fuera de lugar. Su confianza es la alianza que él tiene con Dios y que es real, y que él sabe que no lo va a decepcionar, que el evangelio no es una vergüenza, no es una decepción, porque él está confiado en esa alianza que hizo con el Hijo de Dios. No hay vergüenza cuando se declara con lealtad, con libertad a Cristo, porque su mensaje es bueno, su mensaje es verdadero. ¿Cuál es el poder del evangelio? Porque dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque poder de Dios. Para poder dar una respuesta que pueda ser satisfactoria, sería necesario que entendiésemos no solo las verdades bíblicas en cuanto al evangelio, sino también lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y cómo su poder actúa en nosotros. El evangelio tiene poder para salvarnos, no solo de la condenación del pecado, sino también del poder de pecado sobre nuestra vida. Porque recordemos que tenemos una naturaleza caída y que estamos luchando constantemente con esta naturaleza que está en nosotros, la parte espiritual que se adhiere a lo espiritual y busca de Dios, pero también está nuestra naturaleza adámica que nos hace inclinarnos al mal. Pero el evangelio dice que tiene poder no solamente para librarnos de la condenación por el pecado, sino que para que el poder del pecado no se enseñoree de nosotros. Pablo nunca pudo olvidar lo que fue su experiencia cuando estuvo camino a Damasco. Como el libro de los Hechos, en el capítulo 9, nos narra esta situación. Él nunca pudo olvidar ese encuentro. Recordemos que él iba rumbo a Damasco con una autoridad eclesiástica, iba a arrestar a los creyentes que él pudiese encontrar. Pablo de Tarso, que era en ese momento su nombre, Saulo de Tarso, la muerte era algo que los cristianos merecían, porque según él, ellos estaban contradiciendo su religión y todo lo que él creía. Los cristianos vinieron con un mensaje diferente al cual el mundo de ese entonces estaba acostumbrado. Vinieron con las buenas nuevas, el mensaje de la gracia, y ellos querían continuar bajo los rudimentos de la ley. Entonces Pablo va camino a Damasco porque está persiguiendo a los grupos de cristianos para darle muerte, porque esto era lo que él creía. Pero antes de llegar a Damasco, una luz dice que le rodeó, lo cegó y él cayó al suelo. Luego oyó la voz del Señor que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y leemos cómo Dios transformó la vida de Pablo. Y es algo como reiterativo, sobre todo en esta carta. Cuando Dios llega, todo cambia. Cuando Dios llega, debe haber una transformación. Lo que aconteció con Pablo, que Dios le salió al encuentro, Jesucristo le salió al encuentro y su vida fue transformada. Le devolvió la vista
Fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar el evangelio, a dar testimonio de su fe. En ese entonces, su conocimiento teológico, su conocimiento acerca del evangelio era muy limitado, aunque era un maestro de la ley, aunque era un hombre muy preparado, pero no conocía el mensaje de la gracia. Pero había algo en él que sí sabía y que él lo anunciaba diciendo: este es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que me ha salvado y el que me ha transformado. Por eso, en su muerte y entierro, resurrección y retorno, Jesucristo se les revela al apóstol Pablo. Y en esto consiste el evangelio. El apóstol Pablo lo entendió y lo explicó mejor que nadie. En 1 Corintios 15, 1 al 11, él no tuvo nunca vergüenza, no tuvo nunca temor. Recordemos que hemos estado mencionando en las diferentes cartas y que él le está enviando a la iglesia, muchas le escribió desde la cárcel. Él no estaba en la cárcel porque era un delincuente o porque había transgredido la ley de la ciudad. Él estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Él nunca tuvo ni temor ni vergüenza de confrontar a cualquiera con el evangelio de la gracia que Dios mismo le había revelado. Notemos que en ese capítulo anterior, 14, él decía: soy deudor, es decir, yo tengo una obligación, yo tengo una responsabilidad. Y en el versículo 15 dice: pronto estoy muy ansioso de ir a anunciarle el evangelio, porque no me avergüenzo. Yo estoy ansioso, yo estoy a la expectativa, porque este mensaje no es una vergüenza para mí. Se debía, ¿verdad?, a que Pablo estaba totalmente entregado a la predicación del evangelio. Pero ¿qué era lo que lo motivaba? ¿Qué lo impulsaba a sentirse así? Se debía a que él había llegado a entender el mensaje de la cruz. Había llegado a entender el evangelio, que el evangelio tenía poder, tiene poder para transformar la vida de cualquier persona. El poder del evangelio de Cristo no conoce límites ni barreras. Pablo sabía que era el único mensaje que podía cambiar al mundo, porque él lo experimentó en su propia vida. El evangelio es suficiente para poder satisfacer lo que son las necesidades de cualquier persona. Cuando él dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, hay puntos importantes. Primero, que es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvar de la condenación del pecado. Y recordemos que la Biblia dice que la paga del pecado era la muerte. Teníamos una sentencia de muerte a nuestro favor. Recordemos eso, que la paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte. Pero no importa que la persona haya hecho o lo que haya pasado en su vida o la situación en la que se encuentre. Lo que se necesita para volver a la vida y que sea quitado esa sentencia de muerte es el mensaje de la cruz, es Jesucristo, es ese evangelio que el apóstol Pablo está predicando. Pablo entendió que la muerte de Cristo en la cruz y su sacrificio por el pecado era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Recordemos que cuando él hace la presentación de Jesucristo, dice: de él fue que se habló a través de los profetas. Está hablando de todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento, que todo es acerca de Jesucristo y de lo que representaban los sacrificios de los corderos y otros animales, tratando de que ellos pudiesen entender y hacer esa conexión de esa ley que le había sido impuesta, donde estaba el orden para lo que era el sacrificio de expiación de pecado, como ellos lo tenían establecido, y ahora lo vincula con Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino para salvar y quitar
el pecado. Pablo entendió muy bien, con su sacrificio en la cruz, Cristo estaba pagando la deuda de nuestro pecado y sufriendo nuestra condena para que nosotros no muramos, para que nosotros no suframos condenación eterna. Cristo, en su muerte, en su sacrificio, estaba reconciliándonos con Dios. Dios nos ha reconciliado, dice, consigo mismo por la muerte de Jesucristo. Y esta verdad había impactado la vida del apóstol Pablo. Y por eso él siempre procuraba estar llevando el mensaje, alcanzando a otras personas con este mensaje y consolidando y fortaleciendo a las iglesias nuevas que venían a esta gracia, a este perdón. O sea, nuestro propio encuentro con Jesús también debe ser algo claro y seguro en nuestros corazones. No solamente en ese tiempo del apóstol Pablo, esta palabra sigue viva hoy para la iglesia de Jesucristo. Que podamos nosotros también proclamar con autoridad, con convicción, este mensaje de la cruz, que es poderoso, que es real, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No es cualquier cosa, no es un cuento, no es una fábula, no es una novela, es poder de Dios. El soberano Dios, en su infinita misericordia, envía a su Hijo a morir en la cruz para que podamos tener vida, para que seamos transformados. Entonces, tenemos la autoridad, tenemos la convicción de poder decir realmente ese evangelio de poder de Dios, porque fui transformada, porque soy testimonio, porque soy testigo de ese poder de Dios. La eficacia de nuestro testimonio está en el conocimiento de lo que dice la palabra, en el conocimiento personal que tenemos nosotros de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, pero sobre todo fundamentado en lo que dice la palabra. Pablo hablaba del evangelio con cualquier persona en cualquier situación, porque él sabía que Cristo le había redimido, le había salvado, lo había rescatado, le había perdonado y le había justificado y le había santificado y lo había apartado para el ministerio. El resto de la vida de Pablo la pasó predicando y enseñando el evangelio, impulsando para que cuanto más personas pudiera llegar, pudieran entrar en ese pacto de salvación. El apóstol Pablo se propuso seguir predicando y llevando este evangelio. No me avergüenzo del evangelio, revela el corazón de Pablo. Recordemos que Roma era una ciudad sofisticada, que algunos, ¿verdad?, podrían avergonzarse del evangelio, podrían avergonzarse de Jesús, de centrar su vida en un judío que fue crucificado y que un judío o tomar a alguien de un pueblo mucho menor, de menor categoría, para tenerlo como su Dios. Pero Pablo no estaba avergonzado. Si vemos el contexto, vemos del lugar, o sea, sería una vergüenza decir, es que mi Dios fue aquel humilde judío que fue crucificado. Y este es el que estoy pregonando. En una ciudad tan sofisticada, en una ciudad tan avanzada, tan llena de muchos avances. Pero el poder de Dios para salvación toca a aquel que cree, y Pablo fue tocado. Y por eso él decía, no me avergüenzo, yo tengo la confianza, yo tengo el conocimiento, yo tengo la experiencia, yo viví esto y yo sé que es el poder de Dios. Pablo no estaba avergonzado de un evangelio centrado en un Salvador crucificado. Él sabe que el evangelio, la buena nueva, que es Cristo Jesús, tiene un poder inherente. Nosotros le damos poder no solamente
detenemos el estorbar el poder del evangelio cuando lo presentamos efectivamente. Entonces, nosotros como cristianos tenemos el poder de Dios en nuestras manos, la buena nueva, la verdad, a Cristo revelado, y eso es lo que nos manda a hablar en todo momento acerca de esta verdad. Cuando a usted le ocurre algo sumamente importante que le trae regocijo, que le trae beneficio, usted quiere que las demás personas que usted conoce, que usted aprecia, puedan tener eso que usted tiene. Así es el evangelio, poder de Dios, y lo hemos vivido, lo hemos experimentado, y por eso lo pregonamos. El mensaje del evangelio vino al judío primeramente y también al griego, que son los no judíos o el pueblo gentil, como Pablo lo menciona. Esto se demuestra en el ministerio de Jesús, cuando vemos Mateo 15:24, y el ministerio inicial de los discípulos, cuando en Mateo 10:5 en adelante, ellos empiezan y son enviados de dos en dos a llevar el mensaje. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela simplemente. El evangelio es una revelación de la justicia de Dios. La revelación de la justicia de Dios viene a nosotros por la fe, que Él nos da esa fe para que podamos creer. Y cumpliendo, hacer la mención el apóstol Pablo de lo que dice Habacuc 2:4. El justo, esto es, usted que ha sido justificado, yo que he sido justificada, por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Haciendo la paráfrasis, el que ha sido justificado por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, vive por fe. Por fe y para fe. La idea detrás de esta frase es probablemente por fe de principio a fin. En la traducción, en una traducción, Nueva Tradición Viviente de la Biblia, traduce la frase por fe y para fe como por fe desde el principio hasta el fin. El justo, el que ha sido justificado por Jesucristo, vive por fe desde el principio hasta el final. Toda nuestra vida se trata de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de que nos redime, nos justifica, nos santifica, nos libera de la esclavitud del pecado. Por eso el apóstol Pablo trae esta mención de Habacuc 2:4, que tiene su cumplimiento para nuestros tiempos por el sacrificio de Jesús. El justo o los que han sido justificados vivirán por la fe. Dios no nos salvó porque nosotros éramos buenos o porque merecíamos, sino porque por su gracia nos salvó. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu, de la perdición en la que nosotros estábamos. Nosotros no solo estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, hemos recibido la vida, tenemos una experiencia, tenemos un mensaje personal que proclamar, y es a Cristo crucificado. El apóstol Pablo lo enseña en esta carta a los romanos de manera insistente. No me avergüenzo del evangelio. Yo tengo la confianza, la seguridad, la certeza de que es poder de Dios para el que cree. Que el que cree, al que Dios le da esa fe, es transformado en su interior y empieza a vivir esa vida abundante, y no solamente se queda con las buenas nuevas, sino que la empieza a proclamar en su entorno
con el fin de alcanzar a otros para el Señor. Como le decía, cuando usted tiene algo que le da algún buen beneficio, una buena noticia, usted quiere dársela a todos sus conocidos para que ellos también reciban este beneficio. Nosotros tenemos la bendición, el poder de Dios, que es el evangelio, que transforma, que nos libera del pecado, que nos restaura, que nos da vida abundante, y es la buenas nuevas, que eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. Tenemos hoy una buena noticia para usted de que el evangelio de Cristo, que es poder, puede transformar tu oscuridad en luz, puede transformar tu tristeza en gozo, puede transformar tu esclavitud en libertad, puede transformar todo tu entero ser y aún alcanza a tu familia y tus futuras generaciones, porque ese es el poder del evangelio. Y así como el apóstol Pablo declaraba, que sea nuestra declaración de fe, que no nos avergonzamos de predicar, de pregonar el evangelio, porque este es poder de Dios para los que creen, para los que se salvan. Usted salvo, usted no se avergüence de este mensaje, que Cristo no se avergonzó para ir a la cruz y ser acusado y ser maltratado y ser humillado y llegar al grado de la muerte para que usted y yo hoy tuviésemos vida. El evangelio es poder de Dios, no es cualquier filosofía, no es cualquier mensaje. Dios le bendiga abundantemente. El pastor Huáscar con nosotros cerrando esta sesión. Nos vemos la próxima semana con una lección más del libro a los Romanos. En bendición, recibiendo la clase acerca de la palabra, acerca de lo que somos en Cristo Jesús. Dice que el creyente, el justo por la fe vivirá. La fe es a través de la cual nosotros tenemos la identidad que Dios nos ha dado. Porque la fe te identifica. Tú no tendrías fe si el Señor no te da esa porción de fe para poder creer. Entonces, una vez que ya tú crees, primero de que Él es, segundo de que Cristo vino y vino a morir por ti, vino a morir por mí. Esa fe sigue haciendo su accionar para entender lo que es el mundo espiritual, porque entonces a través de la fe ya tú hablas con Dios. A través de la fe tú esperas lo que no se ve y siempre estás seguro de quién eres en Dios. De Él obtienes tu respuesta a través de la fe que tú tienes en Dios. A través de la fe, que es lo que nos conecta para ser parte de esa nación santa, de ese linaje escogido y de esa familia celestial. Es a través de la fe que tú traes, que viene a ti la comprensión de todo lo que es Dios. Tú no puedes conocer a Dios si no es a través de que tú tienes fe en que Él es. Pero esa fe no fue que tú te la inventaste. Igual que nuestra salvación, igual que nuestra redención, igual que nuestra justificación, igual que nuestra santificación, la fe también es un regalo de Dios. Y esa fe es desde ahora y para siempre, como explicaba nuestra pastora Laura. Desde que ya tú fuiste dado de fe hasta la eternidad, porque en esa fe es donde está lo que es el reino de los cielos. Una vez tú has creído en nuestro Señor Jesucristo, ya tú eres parte del reino de los cielos, de las cosas celestiales. Y entonces por eso que dice que el justo, el que fue justificado por Cristo, por fe vivirá. Vivirá no solamente en el sentido sensorial que nosotros entendemos que es esta vida en la que nosotros respiramos, no. Esa vida sensorial de los sentimientos no se refiere a eso. Vivirá eternamente en la vida Zoe, en la vida de nuestro Señor, en la naturaleza de Dios. Entonces, esa
conexión que tenemos para con Dios, lo que nos hace ese cordón umbilical que nos tiene atado a nuestro Padre, es la fe. Es el instrumento que el Señor no solo nos lo dio, sino que nos lo dio para que éste crezca a medida de que conozcamos la palabra de Dios. Porque viene, dice, la fe crece por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la fe es un fruto espiritual, como los demás frutos espirituales que te vienen cuando ya tú eres hijo de Dios y que tú empiezas a dar esos frutos espirituales, viene con la de que crece, de que va aumentando. ¿Y cómo aumenta? A través del conocimiento de la palabra. Entonces tu fe va agrandeciéndose, tú ves cosas, tú declaras cosas y suceden, tú puedes vivir todo lo que es el reino de los cielos aquí en la tierra. Tú puedes vivir todo lo que es el poder de la palabra, el poder de Dios, la unción del santo, todo. Tú lo puedes hacer como dijo Cristo. Pueden hacer todo lo que yo hago y más a través de esa fe. Tú por fe declara al enfermo sanidad y él sana. Tú por fe declara prosperidad en tu finanza y tú eres prosperado. Tú por fe cumple con todos tus pactos para con Dios y tú verás que se abren ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Por fe. No puedes tú manejarte de otra manera que no sea por fe. ¿Por qué? Por fe que vivimos. Vivimos de manera eterna, vivimos para Dios, vivimos como somos, una familia celestial, una familia, una nación santa, un linaje escogido. Nosotros somos su divino tesoro y esta es nuestra identidad. La fe que el Señor nos dio para que tengamos diariamente una comunicación con Él. Diariamente usted puede hablar con su Padre. Diariamente usted puede manifestar al Señor todo lo que está en su corazón y el Señor lo escucha. No es que el Señor va a venir porque usted está orando, no, y el Señor está en usted. ¿O acaso no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo reside y vive en ti y no se va. Solamente conociendo esta verdad, usted puede empezar a manifestarla y a vivir en ella. Ese es el evangelio que Pablo insistía en que conocieran, que el evangelio es poder. ¿Por qué te da el poder? La autoridad que tú tienes de saber que el que te respalda es más fuerte que el que esté en el mundo. Que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y que Jehová, Dios, el Padre, es tu pastor y que nada te faltará. Todo esto tú lo concibes a través de la fe que fuiste dado. Ese regalo de Dios que lo hizo para enriquecer tu vida y para que viva y viva en una vida en abundancia. Te amo, los amamos y le bendecimos en el nombre de Cristo. Laura, gracias por las enseñanzas de este día, que sea el Señor bendiciendo a tu vida y que nuestros hermanos allá en las redes también bendigan a otros que pueda llegarle estas clases. Que sea para compartir, CISA La Verdad TV, compártanlo, denle like y distribúyanlo entre todos los que ustedes quieran alcanzar con la bendición de la palabra que hemos recibido y que seguiremos recibiendo cada semana a través de CISA La Verdad TV, nuestro canal de YouTube. La bendición de Dios para con todos. Amén.